para que tú, bendito Señor, los restaures y pronto, bendito Señor, lleguen a tus pies, y esa es tu voluntad en estas personas. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén. Pues amén, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar ahorita con la palabra. Quizá muchos van a preguntar dónde está Adriana, no se preocupen, en un ratito, primeramente Dios nos alcanza aquí, tuvo que ir a una consulta médica. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a iniciar la palabra y vamos a iniciar, y si la tienen ustedes a la mano, vamos a iniciar con un versículo que ya todos conocemos, pero a veces es muy importante el que nosotros, hermanos, escudriñemos la palabra. Y nos vamos a ir, hermanos, y ustedes lo sabe, al Salmo 23, Salmo 23, 4. Y ese salmo, hermanos, pues bueno, todo el Salmo 23 es un salmo reconfortante para cada uno de nosotros, pero hay veces que no lo escudriñamos, o como ya no lo sabemos de memoria, pues finalmente no le tomamos ese sabor a la palabra. Y el 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjese, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Si todos conocemos qué es un valle, pues finalmente el valle es una planicie en donde hay, muchas veces es donde los ríos o el caudal de las montañas desciende, y es en este valle en donde precisamente crece las mejores pasturas, los mejores campos, y precisamente ahí es donde las personas de pastoreo o los ovejeros pues llevan a las ovejas. Y sabemos que las ovejas, hermanos, por sí solas, pues son unas ovejas que siempre en animalitos necesitan una dirección de su buen pastor. Y como dice la palabra de Dios, pues quien escucha su voz del pastor y son sus ovejas, la siguen. Entonces, estas ovejas, hermanos, en esta planicie, en este valle, pues ellas siempre están pastando, siempre se encuentran libres, y al final, hermanos, en las temporadas de los pastoreos de estos animales, de estas ovejas, pues ¿qué sucede? Que finalmente, hermanos, como es una oveja, pues ellos van pastando, van pastoreando, pues de diferentes formas en ese valle. Y muchas veces, hermanos, llega el momento en donde eso que era un valle precioso, ese que ya era un valle hermoso, puede ser que de la noche a la mañana ese valle haya desaparecido. ¿Por qué? Porque los pastores no tuvieron el cuidado de que las ovejas pues fueran a pastar a otro lado. Entonces, aquellos que han pastado, o al menos hemos leído o escuchado de cuando las ovejas van de pastizal en pastizal o de valle en valle, pues hay algo bien cierto, que el valle siempre se encuentra en la parte baja de los cerros. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Pues finalmente llevar a las ovejas y pasar por esos cerros. Y, y yo me preguntaba, cuando se pasan por esos cerros, ¿cuáles serían los riesgos que estas ovejas? Porque hay veces que los pastores no llevan ni 5 ni 10 ovejas, hermanos. Hay veces que llevan 50, 60, 70, es más, hasta 1000 ovejas pueden estar pastoreando. Imagínense llevarlas, si están en el valle, imagínense llevarlas a otro valle, que el otro valle está subiendo el cerro y luego bajando. Entonces, ahí, hermanos, es donde decimos, ¿por qué es el valle de sombras de muerte?
como lo dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces ahí, hermanos, es cuando nosotros vemos, ahora lo vamos a ver del lado espiritual, cuando nosotros estamos en esos pastizales, en esos valles, finalmente, hermanos, no nos duele, ni nos preocupa, ni nos pasa nada. El problema es cuando empezamos a ver que ese pastizal, pues se vuelve algo común, y si nosotros queremos subir a otro nivel con Dios, pues ¿qué tenemos que hacer? Empezar a subir la montaña para posteriormente volver a bajar a otro pastizal. Pero esa subida, hermanos, esa es la subida que nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver los riesgos, y no precisamente por una subida, hermanos, pero los riesgos que a veces los cristianos no queremos correr porque vemos que al subir en ese monte, ¿qué sucede, hermanos? Podemos correr el riesgo, pues, de los despeñaderos o de los voladeros o de los barrancos, pues ahí podemos ir nosotros espiritualmente, nos podemos caer. Entonces, hermanos, los valles no tienen por qué ser un callejón sin salida. Los valles tienen que ser, como su nombre lo dice, un valle hermoso. Finalmente, los valles se vuelven tenebrosos u oscuros cuando tenemos que, hermanos, desilusiones, frustraciones, desánimos, los dilemas en los días más oscuros y y difíciles. Ahí es donde decimos, hermanos, que estamos en valles de sombra de muerte. Pero, hermanos, no tiene por qué haber un desastre. Siempre cuando estamos en una situación adversa, en un desánimo y en los días más oscuros de nuestra vida, siempre ahí es donde debemos de confiar más en Dios. Y el confiar más en Dios cuando estamos en esos momentos, hermanos, se llama subir al terreno más alto para tener la conversación con Dios. Porque siempre, hermanos, estamos dispuestos a estar en el valle, a que nada nos perturbe. Pero ¿cuántas veces, hermanos, estamos dispuestos a ir a la presencia de Dios? Y el riesgo que conlleva, porque en el valle, hermanos, podemos estar muy tranquilos, sin que nada nos preocupe y estar en paz. Pero muchas veces, hermanos, es necesario porque eso se vuelve algo muy cotidiano. Entonces, hermanos, las ovejas, así como nosotros, somos animales de hábitos, ¿no? Los animalitos de las ovejas son animales de hábitos. Y ahorita lo vamos a ver en el lado espiritual. Las ovejas, como se los dije, hermanos, si usted deja a una oveja pastar en un valle, ellas van a seguir y pueden estar pastando y pastando y pastando, pero pueden llegar hasta erosionar la tierra y que no vuelva a brotar nada de ella. Espiritualmente es lo mismo, hermanos, porque nosotros decimos estar en nuestro valle, estar tranquilos, pero podemos estar comiendo y podemos llegar a erosionar. ¿Y qué podemos llegar a erosionar? Nuestra vida espiritual. ¿Y cómo usted puede decir, y cómo puedo llegar a erosionar mi vida espiritual? Pues simple y sencillamente, hermanos, es quedarnos en el mismo lugar, sin hacer nada. Y ahí es donde nosotros empezamos a correr peligro, hermanos, porque estamos siempre en los mismos valles y nosotros tenemos que salir de ese valle para que encontremos un crecimiento espiritual, pero también, hermanos, tener una palabra mayor. Y ahorita vamos a ver vamos a ver qué dice Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti
ha confiado. Entonces, hermanos, ahí está que nosotros, no importando la tempestad, dice que Él nos guardará en completa paz. Entonces, si nosotros estábamos en el valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, Dios siempre nos va a guardar. Si ya nuestro valle fue erosionado porque nosotros no nos dimos cuenta cuándo deberíamos de movernos, entonces, hermanos, tenemos que ir con el Dios del cielo para decirle, Señor, tú me guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque yo he confiado en ti. Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que decirle a Dios, Dios, estoy en tempestad. Y muchas veces, y yo se lo pregunto, hermano, si Dios nos ha guardado, nos ha dado provisión, nos ha dado de su amor, nos ha consolado, ¿cuántas cosas no ha hecho Dios por nosotros? Y hermanos, si Dios ha hecho mucho por nosotros y lo seguirá haciendo porque esa es su palabra, entonces dice Isaías 26:3, ¿por qué, Señor? Porque tú me guardarás. ¿Y por qué estoy pasando esto? Porque tenemos que pasarlo, hermanos, pero la confianza en Dios es de que Él nos guardará en completa paz. Si nuestros pensamientos están en Él se preservan y en Él hemos confiado, porque muchas veces ni preservamos los mismos pensamientos y también, hermanos, dejamos de confiar en Él. Entonces, si nosotros guardamos, perseveramos y estamos confiados en Él, ¿no nos va a ayudar Dios? Por supuesto que sí. Y otra forma, hermanos, es ir a Él y que adoremos. ¿Qué dice Salmo 95, 6 y 7? Dice, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces, fíjense, hermanos, son varios puntos aquí. Fíjense, ¿qué nos dice Dios? Venid y adoremos y postrémonos. Ahorita vamos a llegar al punto del tema de la adoración y el tema de la alabanza, o alabar y adorar. Entonces dice, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. Recuerden, iniciamos en el valle. En el valle nadie tiene preocupaciones, nadie se preocupa si va a subir una cúspide, si va a subir un cerro, ni los peligros, porque estamos en el valle, pero y ahí Dios nos guarda completamente en paz. Pero ¿qué sucede cuando erosionamos ese valle y qué sucede cuando tenemos que subir ese pico, ese cerro, para pasar a otro valle? Ya lo dijimos. Entonces ahí es donde nosotros en todo momento, como dice la palabra, en todo momento tenemos que estar orando. Pero vamos a enfocarnos ahorita en venir y adoremos. Salmo 95, 6, 7. Hay que venir, adorar, postrarnos, arrodillarnos delante de Jehová nuestro Dios, hacedor. Entonces, fíjese cómo Dios es hacedor de las buenas cosas. Porque, ¿qué sigue diciendo el versículo? Porque porque en el nuestro Dios, nosotros, porque Él, nuestro Dios, nosotros, pueblo de su prado y ovejas de su mano. Déjenme ir al Salmo para leerlo completamente, hermano. Entonces, el Salmo 95, en Salmo 95, 6 y 7, dice, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros
el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Anteriormente, hermanos, decían que el prado era el reino, es decir, el rey lo identificaban como el pastor a los reyes y el prado era el reino. Entonces aquí es lo que nos dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado, es decir, nosotros, el pueblo de ese valle, y, ¿qué otra cosa dice? Y ovejas de su mano. Entonces, hermanos, ahí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que vayamos con Dios y adoremos. Y fíjense, hermanos, que si adoramos o alabamos, esa es una parte principal que siempre debemos de hacer. Llámese que se encuentre en el valle o vayamos hacia el pico del cerro o estemos en la punta del cerro y posteriormente tengamos que bajar hacia el otro valle. Entonces, hermanos, si lo ejemplificamos en la vida espiritual es mi valle sin problemas, empiezan los problemas y posteriormente, hermanos, tenemos que ir a postrarnos, a adorar y arrodillarnos delante de Dios porque empiezan los problemas. Y ustedes, y lo hemos escuchado muchas veces, solamente me voy a postrar y arrodillar cuando tenga problemas. No, hermanos, es en cualquier momento. Así esté en el valle, así esté camino hacia otro valle y pase por los riesgos, siempre debemos estar alabando y adorando a Dios. Ahora bien, si nos vamos a Daniel 4, y esta historia, usted hermano, ya se la conoce, ahí habla un inconverso que finalmente, hermanos, era un rey. Usted ya sabrá a quién me refiero. Es Nabucodonosor. Entonces, hermanos, el rey Nabucodonosor en Daniel 4, y vamos a leer el versículo 37, ¿qué nos dice? Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Imagínense, hermanos, y todos conocemos que finalmente Dios utilizó a Babilonia, el rey Nabucodonosor, para llevar finalmente cautivo a su pueblo. Pero vea la grandeza de Dios que aún al rey, y si nos situamos en esa época, hermanos, si nos vamos a situar, el rey Nabucodonosor, pues era como quien le gusta ahorita, como el de Estados Unidos, como el rey de Estados Unidos, con poderío, con armamento, con economía, era el rey, al menos en esa época, el único rey soberano de la tierra fuerte. No digo que de toda la tierra, pero era el rey que más fortaleza, un imperio, armamento y dinero tenía, como hoy o en su momento Estados Unidos. Entonces, hermanos, que ese rey se haya postrado o que haya declarado alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, hermanos, si eso lo dijo una persona que no conocía a Dios y lo fue conociendo a través de los que se fueron exiliados y a través de todas las pruebas que los exiliados, y hablando de los 4 amigos que la semana pasada también lo vimos, cómo ellos así le dieron testimonio a ¿quién?
a Nabucodonosor. Y él no le quedó más que declarar que él alababa y engrandecía y glorificaba al Rey del cielo. Entonces, si eso hizo un inconverso, alguien que no había visto tantas grandezas de Dios, entonces, hermanos, nosotros no lo haremos lo mismo. Nosotros no tenemos que alabar, engrandecer a nuestro Dios, aún en cualquier prueba que estemos, aún cuando mi pastizal, aún cuando mi valle quizá ya se haya secado y ahora tenga que caminar en ese valle de sombra de muerte por una desilusión, por un día oscuro, por ¿qué otra cosa? Por la situación que usted, hermano, esté pasando. No podemos, por los desánimos, o quizá también cuando uno se siente muy deprimido, hermanos, un desánimo, no tenemos que nosotros alabar a Dios y declarar, bueno, alabar a Dios y estar delante de su presencia pidiendo su dirección, pidiendo su apoyo, pidiendo su favor. Pues sí, hermanos, tenemos que estar así, así de cerca con la comunión en Dios. Ahora bien, vámonos, ahorita vamos a pasar al Nuevo Testamento, hermanos, pero vamos a convenir dos cosas, adorar y alabar. Hay diferencia entre adorar y alabar, y ahorita lo vamos a mirar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer los dos, hermanos, adorar y alabar, que no es lo mismo, y ahorita vamos a ver, y vamos a definirlo ahorita rápidamente. Dice, alabar es manifestar el aprecio a la admiración por algo o por alguien. Entonces es manifestamos, eso lo dice la lengua real de la academia, manifestar el aprecio o la admiración por algo, por alguien, poniendo en relieve, esta es la parte importante, sus cualidades o méritos. Eso es alabar. Y adorar es la reverencia o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Entonces, vamos a convenir estas dos definiciones, alabar y adorar. Porque ahorita vamos a ir a ver, hermanos, cómo Dios en su momento, y ahorita lo vamos a ver, cómo Dios dice algunas palabras. Si nos vamos ahora a Hebreos, hermanos, a Hebreos 13, ¿qué nos dice Hebreos 13:15? Un segundito, Hebreos 13:15, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hebreos 13:15 nos dice, hermanos, 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, ya está la definición, el sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, fíjese, dijimos que alabar era manifestar el aprecio o admiración y poner en relieve sus cualidades o méritos. Y aquí que nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, de los frutos de los labios que confiesan su nombre. Entonces, hermanos, ahí nosotros cuando andamos en valle de sombra de muerte, tenemos que dar este sacrificio de alabanza, es decir, de nuestros labios confesar su nombre, de nuestros labios confesar que Dios nos ayudará y nos sacará de ese valle de sombra de muerte, que Dios va a velar por nosotros. Ahí es lo que nosotros, hermanos, estamos haciendo es
dar en relieve o poner en relieve las cualidades o méritos de Dios. Eso es lo que tenemos que estar alabando, alabando, hermanos, en alabanza, un sacrificio de alabanza de los frutos de nuestros labios. Muchas veces podemos llegar a los cultos en los domingos o en cualquier otro lado, inclusive a nosotros en los coches o donde usted se encuentra, hermano, y poner una alabanza. Eso no está mal, pero hay veces que nos dejamos que esa emoción sea en ese momento y posteriormente se nos olvida. Por eso la siguiente cita está en Juan 4:24 y nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, alabar y adorar. Pero fíjese, hermanos, muchas veces decimos en espíritu y en verdad, ¿no? Adorar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero usted pregunta, ¿usted qué piensa, qué entendemos por adorar? Y fíjense, en Juan 4, ya lo leímos, pero esa parábola, hermanos, bueno, perdón, no es parábola, esa parte de la escritura en Juan 4, ¿a quién se refiere? Se refiere, hermanos, a Jesús y la mujer samaritana. Cuando Dios encontró a la mujer samaritana, no le dijo, vete por un arpa, vete por un címbalo y vente conmigo y ven, vamos a dar alabanza. No le dijo eso, hermano. Y entonces, ¿por qué Jesús le dijo que me deben de adorar en espíritu y en verdad? Porque es necesario que le adoren. Entonces, hermanos, vamos a leer. ¿Qué dice? Vamos a leer, hermano, vamos a ir salteando para seguir con la conversación. Vamos a darle lectura, hermanos, a el 9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Si vemos un poco de historia, hermanos, pues finalmente los samaritanos y los judíos no se llevaban, ya ahí sí tenemos la parábola del buen samaritano. No se llevaban. ¿Y por qué a pesar de ser del mismo pueblo, en algún momento también se separaron? Ellos creen en la actualidad, solamente ellos tienen la Torá y no más. Y ellos dicen que son el pueblo elegido, ¿no? Y pues bueno, es la riña que tienen hoy por hoy, porque también ellos dicen que en el monte Gerizim es donde Abraham desde un momento ahí empezó a adorar a Dios. Entonces, esa es la pelea y la disputa que traen ellos hasta hoy en día los samaritanos con los judíos, porque unos dicen, y también la parábola aquí lo dice, hermanos, me voy a regresar un poquito para atrás. Perdón, hacia adelante. En el 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús les dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces, hermanos, desde ahí, hay que adorar. Primero, no importando en qué lugar,
si es en este monte, si es en el otro, si es en esta casa, si es en la otra, es adorar, hermanos, al Dios que vive y que nos ha dado salvación. Entonces, tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Pero la pregunta primero que nos podemos hacer es que Dios le dio a conocer el don de Dios, es decir, el Señor Jesucristo le dio a conocer el don de Dios, es decir, el agua viva. ¿Qué dice? El 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Entonces ahí, hermanos, es el agua viva. Nuevamente, Nabucodonosor alabó, pero aquí nos dice que adoremos en espíritu y en verdad. Reitero, no le dijo Dios, vete por un arpa y alabemos. Dijo, adoremos en espíritu y en verdad. Y primero le dijo, el don que debes de conocer es el don de Dios y este es el agua viva. Y sabemos el simbolismo del agua viva, que es el Espíritu Santo. Entonces, ahí es por eso nos dice, en espíritu y en verdad. Y los que conocemos la verdad, dice que nadie va al Padre si no es por el Señor Jesucristo y que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, adorar, primera parte, debemos de conocer el don de Dios. Segunda, Jesús le habló no de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dios le habló de qué? De su vida actual y la pasada. ¿Por qué? Vámonos al 16. ¿Qué dice? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y le respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y el Señor Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Entonces, hermanos, para adorar necesitamos revisar cómo estamos nosotros en lo moral. No es la alabanza, porque la alabanza es otra parte y lo conocemos bien en la Biblia, pero esas son alabanzas. Ya lo leímos en Hebreos, pero aquí en Juan 4, aquí nos dice que Jesús le dijo, si me vas a venir a adorar en espíritu y en verdad, primeramente debes de conocer el don de Dios. Segundo, debes de alinear tu vida. Y aquí viene la parte, no digo que más importante, pero viene la parte preciosa, hermanos, en donde dice el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hoy así nos dice el Señor Jesucristo, hermanos. Yo soy el Señor que habla contigo. Y no importa que estés en el valle de sombra de muerte, no importa que estés en un valle, en un pastizal, en donde el mismo Salmo lo dice, y me hará descansar en un buen pastizal. No, hermanos, no importa dónde estemos, pero Dios quiere que haya alabanza de nuestro corazón
del fruto de nuestros labios, pero también quiere que haya adoración. Y esa adoración, hermanos, no es de labios para afuera. Esa adoración es conociendo el don del agua viva, conociendo que Dios nos está hablando a mi vida actual y a mi vida pasada. ¿Para qué? Para que mi futura vida ahora sí esté alineado. Hay que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, tenemos que alinear nuestra vida si queremos adorar en espíritu y en verdad, para que seamos nosotros unos adoradores. Y pues bueno, hermanos, si seguimos con esta parte de la Biblia, ahí nos dice que finalmente la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y le dijo a los demás hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ese es su testimonio, hermanos. La mujer samaritana no le dijo: ay, pues me encontré a alguien que me pidió agua y ¿qué creen? Me dijo que él me iba a dar agua sin que vuelva yo a tener sed. Y ya, hasta ahí se quedó la samaritana. No, ella dijo que fueran porque él le había dicho todo que lo que ella había hecho en su vida pasada. Ahí es cuando ella se va a convertir en una adoradora, porque alineó su vida. Dios conoce su vida. Si nosotros hoy, nuevamente, tenemos una aflicción, y lo leímos, hermanos, en Hebreos, si tenemos una aflicción, una situación que estemos pasando, tenemos que ser adoradores. Sí, alabanzas, eso va a ayudar mucho, pero tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces, ¿cuántos podemos decir, yo soy un verdadero adorador? Podemos tener, como la mujer samaritana, 5 maridos, y lo pongo espiritualmente, pero la samaritana, cuando fue y le dio el testimonio a los demás hombres, ella estaba por alinear su vida. Vamos a brincarnos, hermanos, hasta el 39, y dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Fíjense qué poder tuvo cuando alguien adora en espíritu y en verdad. Entonces dice: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedaron ahí 2 días, hermanos, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces ahí, hermanos, si regresamos, hay que ser adoradores en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren. Entonces tenemos que adorarle con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, alinearlo si no lo hemos alineado. Entonces, hermanos, creyeron, y creyeron que el Señor Jesucristo era el Cristo que ellos estaban esperando. Pero también, hermanos, si nos vamos ahora a Colosenses 3:16, vamos a leer Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, y nos dice, ¿qué nos dice? Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Vamos a terminarlo de leer. Que more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Entonces, hermanos, ahí nos está hablando. En el momento que el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana y creyó, y también los demás samaritanos creyeron, ahí entraron ellos a un conocimiento de Dios. ¿Y qué dice aquí en Colosenses? La palabra de Cristo mora en abundancia. Si nosotros estuviéramos en ese momento como los samaritanos, entonces la palabra estaba abundando o era abundante en ellos. ¿Y qué hacía esa palabra? Enseñarnos, exhortarnos unos a otros con toda sabiduría. Entonces ahí, hermanos, ahí es donde nosotros estamos empezando a adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Si nosotros no somos capaces de recibir la palabra que abunde en nosotros, si no somos capaces de recibir la enseñanza y también, hermanos, no somos capaces de exhortarnos en toda sabiduría, quiere decir que no le estamos nosotros adorando en espíritu y en verdad, porque recuerden que es necesario adorar, y ya vimos que adorar es creer en la palabra, eso me vuelve en un adorador, hacer la palabra de Dios, eso me vuelve un adorador, y ahorita vamos a ver en Primera de Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Y es una pregunta. Y finalmente sabemos quién escribió Colosenses, ¿verdad? Entonces dice Colosenses, Primera de Corintios, hermano, Primera de Corintios 14:26, Primera de Corintios 14:26, ¿qué nos dice? 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Es una pregunta, es como llegar a tu casa y decir, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya llegué. Es como saludar al hermano cuando tú llegas a la iglesia y le dices, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces, ve, hermanos, cuando le estamos adorando en espíritu y en verdad, todo esto que acabamos de leer de si tiene salmo, si tiene doctrina, si tiene lengua, si tiene revelación, tienes interpretación, es para edificación. Ahí es cuando nosotros estamos adorando en espíritu y en verdad. No solo alabar, y ahorita vamos a ver otro punto más de alabar, pero hermanos, ahí es donde nosotros comenzamos entonces por reverencia adorar a Dios. Cuando nos reunimos y entre nosotros hablamos con salvos, nosotros tenemos doctrina, nosotros tenemos lengua, tenemos revelación, tenemos interpretación, es para edificación. Y ahí es cuando nosotros estamos adorando en espíritu y en verdad. Entonces, como la samaritana, ella empezó a adorar y fue y le dijo a todos los demás que le iba a dar un don de agua viva, que le habló de su pasado y que era un profeta y que ella misma reconoció que era el Cristo que estaban esperando. Ahí ella empezó a adorar en espíritu y en verdad. Y qué curioso es que le haya, así como a Nabucodonosor, se lo haya revelado a un samaritano. No se lo reveló a un judío, no se le reveló a sus discípulos. ¿Por qué? Porque es cuando la gente tiene necesidad. Y la pregunta que yo le hago, regresando al valle,
de sombra de muerte, ese valle que ahorita estamos pasando, ¿le adoramos? Le adoramos con himnos, le adoramos con salmos, le adoramos con doctrina, le adoramos con la lengua, le adoramos con revelación, le adoramos con interpretación, porque ya conocemos la palabra, hermanos. No somos neófitos en la palabra, ya la conocemos, pero es más fácil decir, no te alabo, no te adoro, no te glorifico, como hizo Nabucodonosor, que él sí reconoció, él sí alabó, nosotros no nos regocijamos. Entonces, hermanos, no le estamos adorando en espíritu y en verdad. Solamente, como dice su palabra, un sacrificio de alabanza del fruto de sus labios. Lo vimos en Hebreos. Pero entonces, hermanos, el fruto de mis labios, como dice la palabra, que Dios ya se cansó de que solamente su pueblo de labios la alabe, de labios lo reconozca, porque entonces no le estamos adorando en espíritu y en verdad. No le estoy adorando en espíritu y en verdad. ¿Cómo me comporto? No le estoy adorando en espíritu y en verdad. ¿Cómo yo me comporto delante de los demás? ¿Cómo yo trato a mi prójimo? ¿Cómo yo adoro a Dios? ¿En qué momento adorar a Dios? En cualquier momento, hermanos. Pero va a ser con nuestro testimonio, así como la samaritana fue y se los dijo, igual también nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y ya lo estamos leyendo en cuál, en la palabra, en la exhortación, en la enseñanza, en la interpretación, en la revelación. Entonces, hermanos, si no tenemos exhortación, si no tenemos palabra, si no tenemos revelación, ¿acaso le estaremos adorando en espíritu y en verdad? ¿O solamente es de labios? Vamos a seguir adelante. Ahora sí, en segunda de Corintios 1, 3 y 4, ¿qué dice? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas, no en una, no en dos, y ya usted se acabó el crédito de las 5 tribulaciones que tenía, ya se acabó 3. No, dice en todas las tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Y cómo nosotros vamos a poder consolar a aquellos que están en tribulación? Si no adoro en espíritu y en verdad, porque si yo le adoro en espíritu y en verdad, Dios me va a consolar primero a mí. ¿Y por qué me va a consolar primero a mí? Porque yo voy a estar en ese crecimiento, en esa punta del cerro, en la punta voy a estar adorando en el espíritu y en verdad. En esa tribulación que yo me encuentre, tengo que estarlo adorando en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para cuando llegue a esa punta y luego baje al siguiente valle, yo ya haya tenido un crecimiento con Dios. Pero si yo no lo adoro en espíritu y en verdad, para que primero me consuele, porque yo estoy delante de la presencia de Dios, tampoco voy a tener esa misma característica. ¿Para qué? Para que nosotros consolemos a los que están pasando por esa tribulación, porque es más fácil cuando alguien pasa por una tribulación, es más fácil cuestionarlo, es más fácil denigrarlo, es más fácil, ¿qué otra cosa, hermanos? Menos el consolar. Porque siempre que alguien está en una situación difícil, en una tribulación, la última cosa que hacemos es, ¿qué dice? Consolar. Siempre hablamos, siempre decimos, siempre lo cuestionamos en lugar de consolarlo. Mi pregunta es, si tú adoras a Dios en espíritu y en verdad y vas y buscas en ese refugio, ¿Dios primero te pega? ¿Dios te jala las orejas primero? ¿O qué hace Dios?
te consuela. ¿Y por qué nosotros terrenalmente no somos iguales? ¿Qué dice el 5? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de la misma aflicción que nosotros también padecemos. Entonces, hermanos, Dios nos consuela, no importando en qué valle de sombra de muerte te encuentres, no importando si vas camino hacia el pico, a la cúspide de esa montaña, con los riesgos que implican, y luego tengas que bajar al siguiente valle, Dios ahí nos está consolando en esas tribulaciones. Si esto, hermanos, si esto Dios está haciendo por nosotros, no significará que no vayamos a tener problemas, pero Él va a estar ahí con nosotros. Él va a estar presente con nosotros. Él nos va a estar cuidando. No significa que no habrá problemas, no significa que no habrá tribulaciones, no significa que no habrá alguna desilusión en nuestra vida. No significa eso. Pero Dios dice, y ahora sí vámonos a Habacuc, y ya para terminar, hermanos, Habacuc 3, y escuchemos con atención, 3, Habacuc 3, 17, 18, que dice, aunque la higuera no florezca, ¿qué más? Ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. ¿Qué más dice? Y el campo no dé alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado en los establos. ¿Qué dice? El 18. Con todo esto yo me regocijaré en el Dios, en el Señor, en Jehová, y me gozaré, me alegraré en Dios, mi salvación. Entonces, hermanos, aunque andemos en valle de sombra de muerte, si le estamos adorando en espíritu y en verdad, sabemos que Dios nos consuela en todas nuestras aflicciones, y aunque la higuera no dé fruto, aunque la vid tampoco, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé fruto, aunque el olivo, el producto del olivo falte, no haya fruto o alimento del campo, no haya ovejas en el aprisco, no haya ganados en los establos. Imagínense, es un valle de sombra de muerte, no hay nada, hermanos, no hay nada. Aunque no haya vacas en los corrales, dice otra versión, con todo eso, me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo esto yo me regocijaré en el Señor y me gozaré, me alegraré en Dios de mi salvación. Esos son los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. La pregunta es, hermanos, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Porque aquí habla de que vamos a estar, no sé si hipotéticamente, metafóricamente,
Pero dice, aunque no haya nada, eso es lo que nos dice Habacuc, aunque no haya nada, debes de regocijarte, debes de alegrarte, debes de levantar la cabeza, porque es su palabra, erguíos, porque la redención viene. Entonces, hermanos, de todo eso, de mi valle de sombra de muerte, la sombra de muerte es, no tengo nada, aunque ande en mis tribulaciones, aunque esté en mis desilusiones, aunque esté en mis desánimos, aunque esté en mis dilemas, aunque esté en los días más oscuros de mi vida, tengo que ser un adorador en espíritu y en verdad. ¿Complicado? Sí, hermanos, pero para eso tenemos la palabra, como lo vimos ahorita. Entonces, ¿qué diremos? ¿Qué hay pues, hermanos? No hay nadie que exhorte, no hay nadie que enseñe, no hay nadie que tenga revelación, no hay nadie que tenga lengua. Entonces, hermanos, si con eso no estamos nosotros siendo adoradores en espíritu y en verdad, entonces, ¿qué estamos haciendo? Solamente mi pueblo me alaba de, de boca para afuera, de labios para afuera. De eso dice la palabra de Dios, que ya se cansó. De eso ya se cansó. Entonces, hermanos, hoy es la hora que nos dice Dios, esta es la verdadera adoración, no importando todo lo que pases, no importando en dónde te encuentres, no importando en qué valle de sombra de muerte estés, Él ahí va a estar con nosotros y debemos de alegrarnos, regocijarnos, alabarlo a nuestro Dios de nuestra salvación. Amén, hermanos. Pues bueno, vamos a dejar hasta aquí la palabra y vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, para terminar con una oración. Bendito Padre, oh mi Señor, gracias te damos, bendito Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú cada día, bendito Señor, nos enseñas, nos alientas, nos consuelas, nos das palabra, nos exhortas. Haces que cantemos con himnos, haces que cantemos con salmos, haces que te reconozcamos, bendito Señor, de todo lo que hemos hecho. Haces que reconozcamos, bendito Señor, de nuestro presente, de nuestro pasado, porque lo que tú quieres, bendito Señor, y como lo escuchamos en tu palabra, tú quieres un adorador en espíritu y en verdad. Y eso significa que yo debo de menguar para que crezcas tú, bendito Señor. Para que, bendito Señor, tú estés en cada uno de mis caminos. No importando cuál fuera, no importando en qué valle me encuentre, si es en pastos verdes o si es en ese valle de sombra de muerte, o si es que tengo que caminar hacia ese pico, hacia ese cerro para llegar al siguiente valle, tú, Señor, estarás conmigo, porque tu vara y tu callado me infundirán confianza. Y te damos gracias, bendito Señor, porque tú andas en busca de personas que te estén adorando en espíritu y en verdad. Gracias, bendito Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es como espada de dos filos, bendito Señor, que penetra hasta el hueso y hasta el tuétano, bendito Señor. Y te damos gracias, bendito Padre, porque a veces necesitamos, bendito Señor, de tu amor, porque mucha letra mata, bendito Señor, pero tu espíritu vivifica. Y sabemos, bendito Señor, que con nada te vas a quedar. Sabemos que tu palabra nunca regresará vacía, Señor. Y en esa tribulación, bendito Señor, encontraremos consuelo. Consuelo que solamente tú das, bendito Señor, y que no nos juzgarás, bendito Padre. Porque, bendito Señor, así como les dijiste, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Bendito Señor, ¿quién somos nosotros?
Sabemos, bendito Señor, que nos vas a llamar a cuentas de todo lo que hagamos, porque sabemos que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y a eso tú nos vas a llamar, bendito Señor. Pero también sabemos, bendito Señor, que si te buscamos en espíritu y en verdad, tú vas a hacer, bendito Señor, que esa tribulación, bendito Padre, así como hiciste caminar a ese discípulo en el agua y después ya no tuvo fe y empezó a hundir, bendito Señor. Así, mi bendito Padre, hoy quieres que estemos contigo, que te busquemos, bendito Señor, que te alabemos, que te adoremos, porque bendito Señor, dice que todo lo que respire, te alabe, bendito Señor. Quizá un animalito no te puede, bendito Señor, adorar, pero nosotros sí, bendito Señor. Y yo quiero ser una oveja adoradora, bendito Señor. Yo quiero ser esa oveja, bendito Señor, que tú también la llevas a ese aprisco, en donde en ese aprisco, bendito Señor, descansamos, donde tú nos enseñas, bendito Señor, a que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que si tú permites algo, bendito Señor, es por tu voluntad, pero también dejas que suceda para el fin de los tiempos. Oh Señor, ¿cómo no debemos de alabarte? ¿Cómo no debemos de adorarte? Porque bendito Señor, ¿a dónde más podemos ir si no es delante de tu presencia? ¿A dónde más podemos ir? ¿A dónde más podemos recurrir, bendito Señor? Si solamente tú, como la samaritana, tienes esa palabra de vida, que le dijiste, si yo te doy de beber agua, nunca más tendrás sed. Y aún así todos creyeron en la palabra de la samaritana, pero te creyeron más a ti, Señor Jesucristo, y trajiste salvación a esos samaritanos. Y todos tus discípulos quedaban atónitos, porque cómo era posible que Jesús, un judío, le pidiera de tomar, de beber a un samaritano. Pero Señor, tú eres omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tú todo lo sabes. Desde que nos levantamos, Señor, hasta que nos acostamos, Señor, tú todo lo sabes y todo lo tienes en control. Señor, ¿a dónde más podemos ocultarnos? Podemos ir hasta el centro de la tierra, ven, Señor, pero tú conoces todo. Podemos ir hasta el cielo, pero también tú lo conoces todo, bendito Señor. Hoy ponemos, bendito Padre, nuestras cargas en ti. Hoy ponemos, bendito Señor, toda situación que está atormentando nuestra alma, toda situación que a nuestro corazón llega, bendito Señor, y siente paralizarse, toda desilusión, bendito Señor, la ponemos en tus manos. Tú la conoces, Señor, y solamente lo que nos pides, bendito Padre, es que te la digamos, que tú ya la conoces, pero tú quieres que nosotros nos arrodillemos y que te la entreguemos en tus manos. Tú quieres que seamos esas personas, esas ovejas en espíritu y en verdad, para alabarte, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte. Y a cambio, Señor, recibiremos esa palabra de consuelo que nos dirá, no temas, porque yo te he llevado a ese aprisco donde te haré descansar. No temas, porque mío eres tú. No temas, porque yo desde el vientre de tu madre te formé y no debes de tener miedo. Gracias, Señor, porque tú consuelas al abatido. Tú consuelas, bendito Señor, aquel que tiene problemas. No es el hombre, no es el doctor, no es el abogado,
No son las finanzas, bendito Señor, sino eres tú, mi Señor, que haces descansar al agotado, al agobiado, al fatigado, porque hemos caminado, bendito Señor, y estamos cansados, estamos agobiados, estamos fatigados, mi bendito Padre. Y solamente tú nos harás descansar. Te damos gracias, bendito Señor, y te alabo, te adoro y te glorifico. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Te ofrezco todo. Esto sacrificio que mi vida sobre mí, porque tú eres mi Dios. Te amo, oración. Para ti. Hermanos, la paz de Dios que sobreabunde sobre ustedes, sobre su hogar, sobre su casa, sobre su negocio, sobre su trabajo. Que Dios siempre esté con ustedes, hermanos, y que el Espíritu Santo y los ángeles acampen alrededor de ustedes. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos gracias.
Gracias, bendito Señor, por todos mis hermanos aquí reunidos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos dejas estar en comunión contigo. Nos dejas alabarte, adorarte, exaltarte, bendito Señor. No nos despedimos de ti, bendito Señor, porque sabemos que tú te quedas con cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, bendito Señor. Sino, bendito Padre, sabemos que tenemos que buscarte hoy, mañana y siempre. No nos despedimos, bendito Señor, pero sí dejamos y cortamos esta transmisión, bendito Padre. Te doy gracias por mis hermanos que están presentes. Gracias, bendito Señor, porque si tuviesen alguna necesidad, confiamos y sabemos, bendito Señor, que tú se la vas a proveer de acuerdo a tu voluntad, bendito Señor. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Y pues primeramente Dios, nos vemos el día domingo. Nos vemos el día domingo allá en San Martín, no es cierto, en San José, perdón, en San José. Vayan con zapatos cómodos porque vamos a salir a repartir literatura y pues pues no me quedan más que decirles que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, temprano. Y pues que la paz de Dios se quede con ustedes y en sus hogares. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un saludo a todos por allá por sus casas. Que Dios te bendiga, Gaby, hermana Delia, Viri, Laura, hermana Mari, George. Que Dios les bendiga, que tengan buena noche.